este párrafo que me pareció sumamente interesante. Antes del nacimiento, el feto tenía un aporte hídrico constante de agua y electrolitos de la madre y a la placenta. Después del nacimiento, el neonato rápidamente asume la responsabilidad del balance de agua y electrolitos en un ambiente en el cual la disponibilidad de estos depende del conocimiento y la experiencia del medio. Miren qué tremenda responsabilidad nos están dando, ¿no? Este prematuro. Más aún si sabemos que el manejo del balance hidroelectrolítico se asocia con mejor o peor tasa de morbilidad según el exceso o balance positivo de agua. Y si sabemos que la sobrecarga de líquidos y electrolitos se ha asociado con mayor evidencia de ductos arteriosos, monofibra craneana, displasia pulmonar, edema, y lo que sí ya está bastante bien consensuado es que se produce una enterocolitis necrotizante. Miren qué tremenda importancia tiene el saber manejar lo que es el agua y electrolitos. Y desgraciadamente este tema no es un tema atractivo, es un tema engorroso, es un tema aburrido, es un tema recontra feo. Y a nadie le gusta tener mucho la parte de agua y electrolitos. Pero miren la importancia que tiene en el manejo. Y es lo primero que nosotros usamos. Nosotros no usamos antibióticos, no usamos tanta cosa. Usamos el agua y los electrolitos. Pero si no la sabemos usar bien, sí vamos a tener grandes problemas. De la vida intrauterina a la vida extrauterina se producen cambios importantes, especialmente ¿en quién? En el prematuro extremo. ¿Y cuáles son esos cambios? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener tres aspectos fundamentales: las modificaciones de la composición corporal del agua, ver la función renal y ver cuáles son las variaciones de las pérdidas insensibles. Son tres aspectos en los cuales tenemos que tener mucho énfasis: composición del agua corporal total, cómo está la función renal y cómo son las pérdidas insensibles del recién nacido. Aquí hay un gráfico que les dice más o menos cuál es la variación de la agua corporal total. Y miren que el agua corporal total, conforme va avanzando la gestación, va disminuyendo. ¿Y quién le sigue en paralelo? El líquido extracelular. Prácticamente sigue la misma secuencia del agua corporal total. Lo que sucede con el agua corporal total, lo que sucede con el agua del extracelular va a traducirse en agua corporal total. Más el líquido intracelular tiene un camino diferente. Conforme avanza la gestación, el líquido intracelular va aumentando. El agua corporal total son los componentes fundamentales, el intracelular y el agua extracelular. Pero dentro de la extracelular está el intravascular y el intersticial, ¿no? Cuando nosotros perdemos agua, generalmente la perdemos del extracelular, y en los primeros días la perdemos del extracelular, y eso es lo que nos traduce en una disminución de peso. Pero ¿de dónde perdemos esa agua? No la perdemos del intravascular, porque si la perdiéramos del intravascular tendríamos problemas bastante serios. La tenemos que perder del intersticial. Entonces, veamos cómo es, digamos, un poco la gráfica de la composición. La cantidad de agua varía con la edad gestacional. Evidentemente, menor edad gestacional, mayor cantidad de agua. A menor edad gestacional, mayor cantidad de agua y más líquido extracelular que el intracelular. El agua corporal también varía de acuerdo a la edad gestacional. Entre las 12 a 14 semanas representa el 95% del peso corporal. Entre las 19 y 31, el 80%. En el recién nacido termina el 75%. Evidentemente que el volumen de agua se encuentra en relación inversa a la función renal. Mientras mejor función renal tenga, significa que estamos en recién nacido término. El recién nacido prematuro tiene una función renal disminuida. Probablemente estas cifras a ustedes se les vaya, ¿no? Y no se les quede nada. Pero creo que la siguiente diapositiva es un esquema que me va a permitir graficar un poco lo que estamos hablando. Después del nacimiento se produce una contracción del líquido extracelular responsable de la disminución significativa del agua corporal total, que es lo que va a disminuir la baja de peso. ¿De dónde pierde el agua? Del intersticial, ¿no? El objetivo debe ser un balance hídrico negativo para permitir la contracción normal del líquido extracelular. Y este es el gráfico que quiero mostrarles. Si ustedes ven este gráfico, es sumamente valioso porque nos permite ver el porcentaje de agua, el peso del recién nacido y las semanas de edad gestacional.
Miren, si nosotros tenemos un niño que tiene 500 gramos y más o menos 23 semanas, prácticamente todo es agua. Y miren la cantidad de agua que tiene, es menos del 10%. ¿Ya? Es todo lo que... Menos del 10% es algo que no sea agua. El 90% es agua. Y conforme va avanzando la gestación, más o menos a las 40 semanas, miren, más o menos el 25% es no líquido y el resto es líquido. Entonces, si ustedes meten en la cabeza solamente este gráfico, ya se aprendieron la clase. Este gráfico dice mucho más que los porcentajes que hemos tratado de ponerlos en números y en letras. Bien, ya sabemos un poco lo que es la composición corporal total. Sabemos que el agua corporal total tiene dos componentes, el líquido intracelular y el extracelular. Y del extracelular tenemos lo que es el intravascular y el intersticial. ¿De dónde se pierde agua? Del intersticial. Y ustedes han visto graficado cuál es el porcentaje de agua en función a la edad estacional. Veamos cómo es la función renal. El riñón tiene tres funciones importantes. ¿Ya? Regula la composición y volumen de líquido extracelular. Elimina las toxinas del metabolismo nitrogenado y secreta hormonas. Esas son las tres funciones del riñón en esta etapa. Para cumplir estas funciones se requiere que la filtración de grandes volúmenes de sangre y modificaciones en la filtración glomerular por medio de la secreción de la absorción. La maduración de la función renal es especial. La filtración glomerular se correlaciona estrechamente con la edad gestacional y el punto de partida es las 34 semanas. Hasta ahí hay una baja tasa de filtración glomerular, hay una reabsorción de sodio reducida en los túbulos proximal y distal, hay una disminución en la capacidad para concentrar y diluir orina. Y miren qué paradójica es esta situación. Este riñón no puede concentrar, pero tampoco puede diluir. ¿Por dónde caminamos? Nos queda un camino sumamente estrecho, porque si variamos a la derecha, este riñón no me va a poder concentrar. Si variamos a la izquierda, tampoco me va a poder diluir. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer un manejo sumamente estricto de lo que es los líquidos y electrolitos. Bien. Luego hay una disminución en la secreción de bicarbonato, potasio y el ion hidrógeno. Entonces, ya de alguna forma estamos viendo que tenemos agua corporal total, tenemos que se tiene que eliminar agua y tenemos un riñón que teóricamente es el que vamos a hacer las modificaciones de esa agua corporal total, que es inmaduro y que tiene algunas deficiencias en su función. Ahora bien, ¿qué pasa con las pérdidas insensibles? Que es otro componente sumamente importante. El agua que se pierde es por evaporación. ¿Y por dónde perdemos más las pérdidas insensibles? Por la piel. Las 2/3 partes, hacia grandes rasgos, se pierden por la piel y la tercera parte se pierde por el movimiento respiratorio, ¿no? Las vías se ven influenciadas por factores evidentemente fisiológicos, ya, ambientales, terapéuticos, la edad gestacional, temperatura ambiental y humedad relativa, pero básicamente por donde se pierde es por la piel. Y la piel, mientras más prematuro es, va a haber más pérdidas insensibles, pero se dice que la piel es el órgano que más rápidamente madura cuando está fuera. Teóricamente, en un recién nacido a término, más o menos a las 10 o 12 semanas, a las 10 a 12 días, prácticamente la piel comienza a tener la misma función que una piel de un adulto. En cambio, en el prematuro, generalmente cuando cumple las 32, 33 semanas de edad corregida, es que esa piel comienza a tener ya una función bastante buena. Antes de eso, la función de esa piel nos permite que haya unas pérdidas insensibles como las que vamos a graficar más adelante. Este es un gráfico de cómo son las pérdidas insensibles. Y ustedes van a encontrar un montón de tablas de cuáles son las pérdidas insensibles en función a la edad, al peso, ¿no? Y cuánto por kilo representa cada una de estas cifras. Ustedes tienen aquí las tablas para que puedan corroborar. Esa es una de las tablas, ustedes se pueden encontrar en el texto. Muchas tablas son similares, variaciones de a veces 5, más o menos 5 centímetros, o a veces hasta más o menos 10. Aquí también van las pérdidas insensibles en función a la edad, a los pesos al nacimiento y a los días de vida. Evidentemente, mientras menos peso tengan y más temprano sean los días, las pérdidas van a ser mucho más grandes.
También vamos a mostrar un gráfico donde ustedes pueden ver qué tan aparatosas son las pérdidas sensibles en función a la edad. Aquí también es otra tabla que nos permite ver las pérdidas insensibles en función a dónde lo vamos a tener recién nacido. Si yo lo tengo en una cuna térmica o lo tengo en una incubadora. Si yo lo tengo en una cuna térmica y después lo pongo en una incubadora, imagínense, miren, prácticamente estoy evitando pérdidas hasta el 50% de lo que tenían que hacer las pías. Si tenemos, por ejemplo, un niño de menos de 1000 gramos, en una cuna radiante puede perder de 100 a 150, mientras si yo lo pongo en una incubadora, pierdo de 75 a 100. Entonces estoy reduciendo notablemente las pérdidas insensibles. Miren este gráfico de lo que sucede en un recién nacido, por ejemplo, que tenga 26 semanas. A la edad de 26 semanas y a la edad postnatal, nació, digamos, el primer día, miren todo lo que puede perder el primer día un niño de 26 semanas. Hasta 60. Es todo lo que puede perder solamente con la piel. ¿Ya? ¿Qué pasa a un niño de 28 semanas? El niño de 28 semanas puede llegar más o menos a los 45. Y así van avanzando las pérdidas conforme van avanzando a la edad gestacional, ¿no? Entonces, miren qué tremenda importancia tiene la piel como fuente de perdedora de agua. Entonces, este gráfico les permite de alguna forma ver cómo es la gravedad de la pérdida de agua en un paciente prematuro. Ya vamos a describir algunos aspectos en los cuales las pérdidas insensibles van a aumentar o van a disminuir. ¿Qué aumenta la pérdida insensible? La inmadurez del paciente, las lesiones cutáneas, la fiebre, cunas radiantes, fototerapia, taquimia, corrientes de aire. Aumentan las pérdidas insensibles. ¿Qué disminuyen las pérdidas insensibles? Un cobertor plástico, una incubadora con doble pared, una cúpula térmica dentro de la incubadora, aumento de la humedad relativa, ventilación mecánica con humedad adecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos un ventilador, cuando nosotros estamos dando oxígeno, no solamente debemos humidificarlo, sino también debemos calentarlo, ¿no? Y tener humidificaciones bastante bien ya estudiadas para que no haya pérdidas. Este es otro gráfico, esta es otra tabla. Les dije que el caso era un poco aburrido. Y realmente son de tablas y números y de demás cosas. Pero por lo menos estas tablas sí me interesa que las graben porque es la temperatura neutra que pueden usar en una incubadora. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 1000 a 1200 gramos y tiene menos de 12 horas, la incubadora debe estar a 35 grados, ¿no? Si este niño es de 1200 a 1500, la incubadora puede estar en 34 grados. Y así va graficando, según el peso y los días de vida, cuánto debe ser la temperatura de incubadora. Va a decir una temperatura neutra para minimizar al máximo las pérdidas insensibles de agua. Bien, ya sabemos las pérdidas insensibles de agua, ya las hemos visto en tablas y las podemos calcular fácil. Pero no es tan fácil, porque yo necesito en algunos pacientes determinar cómo son mis pérdidas insensibles. Tengo que calcularlas en función a esa individual, a esa persona, no en función a una tabla que me grafica en función a los pesos. Y las pérdidas insensibles son ingresos menos egresos. En realidad la palabra egresos no debería ser egresos, es diuresis. Muchos textos lo van a encontrar como diuresis. Ingresos menos la diuresis, más menos las variaciones de peso. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, el primer caso. ¿Cómo es cuando yo aplico la fórmula de ingreso menos la diuresis menos la ganancia de peso? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un peso inicial de un niño que nació con 2 kilos y al día siguiente está en 2 kilos 0,50 gramos, ¿no? A ese niño yo le he dado aportes de 110 mililitros por kilo y él me ha tenido una diuresis de 12 mililitros por kilo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí está fácil. Empezó con 2 kilos, terminó con 2 kilos 0,50. Le estoy dando 110 cc por kilo de peso y me está orinando 12 mililitros por kilo por día. Bien. Entonces, ¿la ganancia de peso cuánto es? Es 50 gramos. Pero es cuando hablamos de pías, de ahí no se vayan a confundir, porque para mí eso fue una cosa que no la entendía, ¿no? Ustedes tienen que siempre hablar de la misma peso.
kilogramos por día, ya sea gramos por kilo por día, miligramos, mililitros por kilo por día. Siempre tiene que traducirla kilo por día. Ya siempre tiene que dar la misma unidad. Entonces, el niño me ha ganado 50 gramos, pero no me ha ganado 50 gramos. Me ha ganado 50 gramos, eso significa 25 gramos por kilo por día, porque el niño pesa 2 kilos. Si en total ha ganado 50 gramos, significa que ha ganado 25 gramos por kilo por día. Pues bien, si yo a este niño le he dado 110 mililitros por kilo y me ha orinado 12, significa que teóricamente, este niño debió aumentarme 98. Si le di 110 y solamente me botó 12, teóricamente este niño debía aumentar 98. Pero me ha aumentado 98, no me ha aumentado 98. Me ha aumentado solamente 25. Entonces, el resto se perdió, se evaporó, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pérdida insensible? La diferencia entre lo que salió y lo que entró, menos la ganancia de peso, que viene a ser 73 mililitros por kilo por día. Esas son mis pérdidas insensibles. ¿Y cuáles van a ser mis necesidades basales? Lo que yo debo darle en este momento. Las pérdidas insensibles más la diuresis. Eso se constituye las pérdidas basales. Vale decir, mis pérdidas insensibles son 73 y mi diuresis es 12. Lo que mismo. Vale, entonces, en resumen, mis necesidades basales son 85 mililitros por kilo por día, ¿no? Pero ese 85 mililitros por kilo por día la tienen que manejar ustedes en función al paciente. No es lo mismo tener un paciente, por ejemplo, que tenga una asfixia. Si yo tengo un paciente con asfixia y yo le doy, y me está orinando, no me está orinando prácticamente como suele suceder a un paciente asfixiado, que tiene una DDS menor a 1 mililitro por kilo por día, o sea, hay una disfunción, hay un problema renal, entonces de repente no le voy a tener que dar todas estas necesidades basales, simplemente le doy la mitad de la pía con la diuresis. Entonces, eso me sale más o menos que ustedes pueden estar calculando entre 45 y 60, porque si le siguen dando las necesidades basales, el chico va a seguir aumentando de peso, porque no está eliminando lo suficiente. Entonces, si bien es cierto que ustedes tienen una pía y ustedes tienen una cifra que les ha salido, esa cifra la manejan en función a su paciente. ¿Qué es lo que tiene su paciente? ¿Ya? Entonces, no es simplemente tablas que las tienen que usar como una computadora, sino tienen que manejar en función al paciente. Veamos qué pasa con un caso diferente. En el caso del paciente baja de peso, no sube de peso. Ustedes le dieron una cantidad de tal, pero el paciente no me subió, sino me bajó. Digamos que estamos partiendo de 1400 y el peso final es 1320. Y yo les he dado le he dado un aporte de 75 mililitros por kilo por día. Y la diuresis ha sido de 24 mililitros por kilo por día. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, si yo, ¿cuánto es lo que ha perdido de peso? Lo que ha perdido son 80 gramos. 80 gramos en total. Pero como tengo que traducirlo a kilogramos a gramos por kilo por día, si ha perdido 80, entre 1.4 me sale 57 gramos por kilo por día. Entonces, ahí ya las tengo todas las unidades. Entonces, si ustedes no los transforman en esas unidades, no les va a salir la pía. ¿Ya? Entonces, mi pérdida ha sido 57 gramos por kilo por día, ¿no? Entonces, los ingresos menos la diuresis es 51. Ingresó 75 y salió 24. Teóricamente, este niño debió aumentar 51, pero no ha aumentado 51. Más bien ha bajado, y ha bajado 57. ¿Ya? Por lo tanto, las pérdidas insensibles son lo que debió quedar adentro y lo que ha desaparecido. 51 más 57 me sale 108. Esas son mis pérdidas insensibles. ¿Verdad? ¿Está más o menos claro? Esas vienen a ser las pérdidas insensibles. Entonces, ¿cuál va a ser la necesidad basal? Las pérdidas insensibles más la diuresis. Siempre ven ustedes diuresis. Yo he puesto la E para corregir más y hacer énfasis que no es E, que los libros ponen como diuresis. Algunos libros lo ponen como ingresos, egresos, pero básicamente los egresos se traducen ahí a lo que es la diuresis, porque otros ingresos no tienen mayor trascendencia. Vale decir,
digamos, las pérdidas gastrointestinales, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, las pérdidas insensibles, más o menos, cuando ganan, espero que ya más o menos quedado claro cómo hacer la PIA cuando el paciente está ganando de peso y cómo hacer la PIA cuando el paciente está perdiendo de peso. Entonces, las fórmulas generales: ingreso menos la diuresis, más menos las variaciones en el peso corporal. ¿Ya? Entonces, no solamente tenemos que hacer un poco lo que es ya el agua corporal, las pérdidas, sino también tenemos que valorar otras cosas cuando estamos frente a un paciente. Y tenemos que empezar con la historia clínica. Y no solamente tenemos que ver la historia clínica del feto, sino también la historia clínica de la mamá. Si, por ejemplo, tenemos una mamá en la cual ha recibido oxitóxicos o ha recibido diuréticos, esa mamá va a tener alteraciones. De repente va a haber una hiponatremia, no solamente en ella, sino también en su bebé. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, oligoamnios, entonces significa que esa función renal no está cumpliendo adecuadamente. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Excepto, por ejemplo, que el oligoamnio sea, como sucede muy frecuentemente, porque hubo una ruptura uterina, ¿no? O perdón, una ruptura prematura de membranas. Pero cuando no hay evidencia de una ruptura prematura de membranas y yo tengo un oligoamnios, debo pensar que algo está pasando con ese riñón. Entonces, la historia clínica es no solamente del bebé, sino también de lo que está pasando con la mamá. En el examen clínico, evidentemente tengo que ver cómo van los cambios en el peso, cómo van los cambios cutáneos de la mucosa, ¿no? Y hay que tener cuidado en interpretar algunos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo una fontanela deprimida, teóricamente lo que dicen los textos, que eso no me está traduciendo una deshidratación. No tiene nada que ver, igual que cuando yo veo unos labios secos, no me está traduciendo una deshidratación, porque generalmente con que esté respirando oxígeno hace que los labios se pongan secos. Sino tenemos que ver turgencia de piel, tenemos que ver mucosa, tenemos que ver peso, tenemos que ver otros parámetros que me digan que sí está pensando, sí está habiendo una parte de peso. Y desde el punto de vista cardiovascular, evidentemente, si yo tengo una taquicardia, ¿no?, que tranquilamente puede ser por el problema, etc., tengo que valorar algunos aspectos que tengan que ver con la parte clínica del paciente. En cuanto al laboratorio, sí es importante. Es importante pedir electrolitos y osmolaridad plasmática. ¿Por qué la osmolaridad plasmática? Porque de alguna forma me indica cuál es la tonicidad del líquido extracelular. Y cuando yo hablo de tonicidad del líquido extracelular, estoy hablando a que cómo está manteniéndome ese paciente, por ejemplo, una presión arterial, cómo me está manteniendo una frecuencia cardíaca, cómo me está manteniendo una diuresis. Entonces, tonicidad significa todos esos parámetros. ¿Qué tan normal yo puedo encontrar los parámetros de funciones vitales? Y en cuanto a la diuresis, también es importante, y es tremendamente importante, que debe ser todo con un balance, medir cómo va la diuresis. Porque si yo tengo una diuresis menor de 1 cc por kilo día en las primeras 24 horas, que puede haber, entonces, pero ya, si yo tengo una diuresis menor a 1 cc por kilo día en las primeras 24 horas, puedo aceptar que sea una fase prediurética, pero también debemos estar pensando que eso no sea así. Generalmente es una diuresis menor de 1 cc por kilo día, y hay que tener cuidado. La diuresis normal va de 2 a 5 mililitros por kilo por día. Pero si yo tengo una diuresis de 6 a 7 mililitros por kilo por día, debo pensar o que este chico está dándole demasiada cantidad de agua, o que su concentración renal está fallando, ¿no? Pero entonces tengo la siguiente prueba: los electrolitos y la DSA urinaria, que me permite de alguna forma ver cómo está su capacidad de concentración o dilución de la orina, ¿no? Entonces, todos esos parámetros tienen que comenzar a interpretarlos y a manejarlos en función al paciente. La excreción fraccional de sodio es un poquito más difícil, en la cual ustedes tienen que tomar cómo va el sodio plasmático, cómo va el sodio en orina, cómo va la creatinina en plasma, cómo va la creatinina en orina, y que de alguna forma nos va a permitir cómo está el balance entre lo que es filtración glomerular y lo que es la capacidad de concentración tubular. Se dice que una excreción fraccional de sodio menor de 1% nos debe inducir de que algo está sucediendo antes del riñón, ¿no? Cuando ya hay mayor de 2.5%, debemos pensar que ya puede estar produciéndose una ira, y en algunos casos, en chicos mayores de 32 semanas, puede darse estas cifras. Esa es la fórmula de cómo encontrar la excreción de excreción fraccional de sodio.
Sin embargo, hay algunos autores que no le dan tanta importancia. Solo, por ejemplo, dice, bueno, tome el APA, pero no me representa muchas cosas. Si usted venga ya a Cloherty, sí lo pone como un parámetro importante, ¿no? El BUEC y la creatinina nos permite ver cómo está la filtración glomerular, cómo está el componente de líquido extracelular, y el AGA nos permite ver la parte bioquímica del paciente. Otro componente que tenemos que ver es el líquido requerido para la formación de orina. Es sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es ese líquido? La cantidad que permita una orina con una concentración alrededor de 250 milimoles por litro. Ya, yo necesito que la orina tenga esa cantidad de esa osmolaridad, pero ¿cuánto es la cantidad de mililitros por kilo de peso? Generalmente esto es entre 20 a 30 mililitros en los primeros días de vida, ¿no? Y puedo llegar hasta 70 a 80 mililitros a partir de la tercera y cuarta semana. ¿Y por qué a partir de la tercera semana 70 80? Porque uno de los componentes de la osmolaridad es la cantidad de solutos que le voy a brindar yo al riñón para que me pueda manejar. Y esos solutos son externos y son internos. Externos a los primeros momentos de vida prácticamente yo no le estoy dando nada, pero después ya si comienzo a alimentarlo, comienzo a darle proteína, comienzo a darle electrolitos, etc. Entonces, esa variaciones de solutos que yo les estoy dando al riñón me hace que el paciente me mantenga una osmolaridad alrededor de 250 mililitros. El líquido necesario para reponer las vías ya lo hemos visto de alguna forma, que, ¿no? Las variaciones en el peso corporal, condiciones ambientales, la patología regular entre 60 y 120 a grandes rasgos, pero de alguna forma ya ustedes han visto cómo sacar la vía de un paciente de forma individual. Las pérdidas gastrointestinales generalmente no tienen importancia en los primeros días y no las toman en cuenta, ¿ya? Excepto si esos pacientes desde que nacieron tuvieron defectos, como que de los hay que tienen todas las vísceras afuera, ¿no? Nosotros tenemos ya el ofanocel, el gastroclisis, todas las vísceras afuera. Entonces ahí sí tengo que tener en cuenta porque las pérdidas insensibles van a aumentar tremendamente. Diarreas generalmente no vemos en el recién nacido. Es muy rara las diarreas, ¿no? En el recién nacido. Las ostomías o las sondas nasogástricas cuando hay que hacer una succión continua. Entonces ahí también se pierde una buena cantidad de cosas. Y el agua para el crecimiento no se necesita en los primeros días. En los primeros días no se toma en cuenta el agua para el crecimiento. Ya se toma en cuenta posteriormente cuando comencemos a darle más o menos calorías para que el niño pueda crecer. Y la cantidad que necesito yo es más o menos 20 mililitros por kilo. Entonces ustedes tienen, cuando nace, tienen fases del componente de cómo se va comportando ese niño. Son fases no diuréticas, diuréticas y de homeostasis. La no diurética tiene que ver con la diuresis escasa, ¿no? La diurética, balance de agua y sodio deben ser negativos, el peso disminuye. Pero acá ustedes pueden ver de alguna forma todo lo que caracteriza a cada una de estas fases, la prediurética, la diurética o la natriurética y la homeostática, en función a la edad, cómo va el flujo urinario. Miren, algunos aspectos importantes vamos a verlos. En la fase prediurética el flujo urinario es bajo, es menos generalmente de 1 mililitro por kilo por día. Y en la fase diurética o natriurética generalmente es 2 a 5 y a veces se dice que en los recién nacidos muy prematuros puede llegar hasta 6-7 mililitros por kilo. Pero aún ahí ya tiene que comenzar a cuestionarse si es simplemente por inmadurez o porque está sucediendo otras cosas. La excreción de sodio es mínimo, abrupto, disminuye. La excreción de potasio también, ya mínimo. Prácticamente el comportamiento del sodio, de la excreción de sodio y potasio son similares. El balance hídrico también, ¿no? Acá en la primera etapa es la pérdida de cuánto le doy y cuáles son mis pérdidas sensibles. Acá en la fase natriurética que se elimina una buena cantidad de agua, ¿ya? El balance de sodio generalmente es negativo en los primeros días, marcadamente negativo en la segunda fase. Igual la tasa de filtración glomerular, el líquido celular, cómo se comporta en cada uno de ellos. La excreción fraccional de sodio, que de alguna forma lo hemos visto, ¿ya? Entonces, todas estas fases prediurética, diurética, natriurética y homeostática tienen algunos componentes que tienen que ser valorados en su contexto. Aquí también hay otros volúmenes de líquido que se añade para compensar el incremento de las vías. Fototerapia, 10 a 20 mililitros por kilo por día, aunque mucha gente ya lo discute. Si realmente necesita un chico más agua cuando está en fototerapia,
Algunos dicen que sí, todavía se les sigue considerando sí, y otros van discutiendo. La cuna radiante, 10 a 20 mililitros por kilo por día, ¿no? Si yo lo pongo en una cuna radiante, ya perfecto, yo lo pongo en una cuna, lo pongo en radiante, estoy evitando pérdida de calor, pero también lo estoy deshidratando, ¿ya? Por cada 1% de pérdida de peso por encima del 3% al día, añadir 10 mililitros por kilo por día. ¿A qué se refiere esto? Nosotros no solamente debemos ver qué porcentaje de peso me va a disminuir a la semana o a los 10 días, como se hacía anteriormente, sino yo tengo la obligación de saber cuánto de peso me va a disminuir diariamente, qué porcentaje de su peso. Por ejemplo, un niño menor de 1 kilo no debe de bajar más del 3% de peso por día, ¿ya? Digamos, yo tengo un niño de 1 kilo y al siguiente día me bajó no 3% de su peso, sino me bajó 5%. Significa que yo a los requerimientos usuales que yo les debo dar, le tengo que agregar 10 cc por kilo por cada porcentaje. Ya, acá hubo 2 variaciones del por ciento, no es 3%, sino 5%. Entonces debería darle 20 mililitros por kilo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este punto que creo que es importante. Está en el libro de Tapia, lo pueden leer ahí mucho más en extenso, ¿ya? Y los chicos que son más de un kilo no deben perder más del 2% de su peso. Entonces es importante saber cuánto pierde cada grupo poblacional en función al día y al peso, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de un chico que tiene 1200 que tiene 1,9 kg, ¿no? En uno puedo soportar al 2%, pero en otro no puedo soportar hasta el 3%. La diuresis menor de 0.5 mililitros durante periodos de 8 horas. Evidentemente, si me está orinando menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, yo veo esas variaciones en 8 horas, o este chico tiene un problema bastante serio en el riñón, o lo que le está faltando es agua, ¿no? El sodio mayor de 150 miligramos por kilo, también hay que ver si es una variación que tiene que ver con la salida de agua. La densidad urinaria, muy poca gente, muy poco de nosotros usamos densidad urinaria. Y ojo que los laboratorios no quieren tomar la densidad urinaria, que aparentemente parece que la densidad urinaria no les interesa el manejo del recién nacido. Y sí es importante, si yo tengo una densidad urinaria mayor de 1008, niño menor de 1000 gramos, debo pensar que de repente le está faltando agua. Por otro lado, si tengo una densidad mayor de 1010, entre 1000 y 1500 gramos, también, ¿no? Entonces, la densidad urinaria es sumamente importante porque nos permite ver cuál es la capacidad de concentración o dilución de ese riñón. Y acá tienen una tabla de más o menos los requerimientos. Ustedes pueden encontrar, en cada texto generalmente van a encontrar unas tablas con las variaciones de más o menos 10 cc por kilo día generalmente, ¿ya? Pero lo importante es que acostumbren a manejar una tabla y vean qué también está con esas tablas, ¿no? Entonces, esas tablas están cifra por cifra, básicamente la pueden ver en cualquier texto, ¿ya? Y eso es a grandes rasgos lo que tenemos que saber del manejo de agua. Evidentemente el manejo de agua es más complejo, es mucho más complejo de lo que estamos hablando, hay que tener en cuenta varios puntos. Pero también cuando manejamos agua también tenemos que manejar sodio y tenemos que manejar potasio. Respecto al sodio, el ion principal extracelular y su concentración en sangre se relaciona con el balance de agua. Pero no significa que si yo, por ejemplo, encuentre un sodio en sangre alto, no significa que sea realmente una hipernatremia. O de lo contrario, si yo tengo un sodio bajo, no necesariamente significa que el sodio está bajo, ¿ya? Porque puede ser que tenga mucha agua, poca agua. Cuando sale yo puedo tener un sodio sérico alto y el sodio corporal total bajo. Porque si comienza a perder un montón de agua, está saliendo sodio del intracelular. Yo tengo sodio alto en el extracelular, pero el sodio en conjunto, el sodio corporal, es alto. Todos estos gráficos y todas estas variaciones individuales de los comportamientos de sodio lo pueden encontrar bastante esquemáticos en el libro de Sola, ya en el último libro de Sola. Los aportes de sodio en los primeros 3 días de vida y la hipernatremia se asocian con hemorragias intraventriculares, especialmente grado 2 y grado 4. Entonces, y no solamente con las hemorragias intraventriculares, sino también con una mayor incidencia del neumotórax, ¿ya? Entonces, ojo,
hay que tener muchísimo cuidado en el aporte de sodio en los primeros días de vida de un recién nacido, especialmente si es prematuro. Y así como debemos tener cuidado en el aporte de sodio en los primeros días de vida, también debemos tener cuidado a partir del quinto o sexto día, que sí debemos darle una buena cantidad de sodio, que está más o menos relacionada entre 4 a 7 mililitros por kilo por día, porque eso sí está relacionado con el pronóstico de neurodesarrollo, especialmente en la segunda mitad o en la segunda década de vida. Y estos pronósticos de neurodesarrollo tienen que ver con problemas de hipoacusia y trastornos neurosensoriales. Entonces, ¿dónde se va a manifestar eso? Generalmente cuando el niño ya está entrando al colegio, ¿no? Y comienzan los problemas de salud. Entonces, ¿cuándo hablamos de hiponatremia? Hablamos de hiponatremia cuando el sodio está por debajo de 130 microlitres por litro, ¿ya? Y en el prematuro esto puede ocurrir a partir del 5 al séptimo día. Por lo tanto, no necesariamente es como nos enseñaban antes, que a partir del segundo día yo debo darle electrolitos en un recién nacido a término y a partir del segundo o tercer día yo debo darle electrolitos en un prematuro. Sino tenemos que acostumbrarnos de alguna forma a hacer dosajes de electrolitos. Evidentemente esto depende del hospital donde estamos trabajando. Fíjese que nosotros no tenemos un laboratorio que nos haga electrolitos. Estamos supeditados un poco a la máquina de gases para ver si está funcionando o no, y a ver si ahí podemos encontrar los electrolitos. La hipernatremia mayor de 150, ¿no? La causa más común de hipernatremia es la falta de agua, ¿ya? Y los requerimientos más o menos de sodio son de 3 a 6 milicorrientes por kilo por día. En cuanto al potasio, el potasio es un ion intracelular, ¿ya? Importante en la función y estabilidad de la membrana. En el pretérmino hay que iniciar potasio al tercer, cuarto, quinto día de vida, especialmente los más pequeños, y en los cuales tenemos que asegurarnos que haya un buen flujo urinario. Porque si no tenemos un buen flujo urinario, tenemos que tener mucho cuidado en cuándo iniciar el potasio. La hipocalemia es menos de 3.5 microlitros por litro y la hipercalemia es mayor de 6.6 microlitros por litro. ¿Cuáles son los requerimientos? Más o menos son 2 a 3 microlitros por litro. En realidad este capítulo de líquidos y electrolitos es bastante complejo. Ustedes probablemente hayan asistido a muchos cursos, a muchos congresos y nadie los toca. Nadie los toca porque ¿qué? No da dividendos. No da dividendos, no te da prestigio, no te da mayor cosa. Es un tema tan engorroso de tablas, números y cosas así, que no les da gana a los investigadores hacer muchas cosas. Pero sí, el hecho de que sea engorroso no significa que no sea importante, es sumamente importante. Y estoy mostrándole esta gráfica del paciente que realmente tenemos que tener mucho más cuidado. Pero se los estoy mostrando esta gráfica tal cual se le ha tomado y tal cual se le ha manejado. Y en esta gráfica, por ejemplo, mírenme, este chico está en una cuna radiante, estamos cuidándonos del calorcito, estamos cuidándonos de muchas cosas, pero miren, está totalmente descubierto, a veces está con fototerapia, y la cantidad de agua que se está perdiendo por las pérdidas insensibles. Un poco, en parte, el objeto de estas charlas es sensibilizar de lo que tenemos que hacer lo mejor posible, ¿no? Podemos estar felices y contentos de que el chico me está respondiendo bien, está más o menos calientitos, pero no podemos olvidar de otros aspectos como son las pérdidas insensibles de agua. Es un capítulo bastante importante en nuestro manejo diario con los pacientes. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta. Que sea fácil, ¿no? No, común, dale. En prematuros con flujos urinarios altos, incrementados, tercer día, cuarto día de vida, en el cual se le está dando un aporte adecuado de líquidos, considerando presensibles. ¿Es necesario la reposición de estos flujos urinarios altos en líquido, como líquidos, además del basal que estamos brindando, pues observación? Aparentemente el paciente que no tuvo un diagnóstico de asfixia, o un paciente que no tiene creatinina o urea incrementada, que está dentro de valores normales, pero resulta que el flujo urinario resulta en 7 cc, 7.5 cc kilo hora, en 12 horas. ¿Hay que hacer la reposición necesariamente en estos pacientes? ¿Es observación? ¿Es esperar? ¿Cuál es la mejor conducta?
Lo más importante es que todo prematuro, todo paciente, tiene que bajar de peso. Es sumamente importante, es parte importante de su evolución post extrauterino, que debe haber una pérdida de líquidos, y esa pérdida de líquidos es del extracelular. ¿Y qué parte del extracelular? Del intersticial. Entonces, no debe haber ni muchas pérdidas, ni tampoco pocas. Si usted me dice que está perdiendo 7 cc, está urinando 7 cc por kilo por hora, ese es un flujo muy alto. Por muy que esté en la fase diurética. Más o menos entre el segundo, tercero o cuarto día estamos en una fase diurética, que está orinando bastante. A menos que este chico sea menos de 32 semanas, que puede tener esas cantidades, usted debe pensar que de repente ese riñón no está concentrando adecuadamente. Al inicio de esto les dije que este riñón no tiene la capacidad de concentrar, pero tampoco tiene la capacidad de diluir. Un poco ni chicha ni limonada. A usted le deja un camino muy estrecho para manejar eso. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Manejar sus pérdidas insensibles, ¿no? Y usted hará duda, por ejemplo, mis pérdidas insensibles, este niño tiene que haber perdido un montón de peso. Entonces, ¿cuánto es la pérdida sensible? ¿Cuánto le debo dar? Y en función a más o menos a cuánto peso quiere tener, es que va a dar sus requerimientos basales. Y esos requerimientos basales usted le puede agregar o quitar si está en fototerapia, está en una cuna radiante. Pero, por ejemplo, para ese grupo de niños, usted de todas maneras tiene que manejar pérdidas insensibles, hacer individualmente sus pérdidas insensibles. Tendrá que tomar cómo está la modalidad de orina, para ver si esa modalidad de orina está adecuada o no está adecuada. Eso les permite de alguna forma ver si ese riñón está concentrando o no está concentrando. Entonces, no es tan fácil decirle, debe hacer esto o no debe hacer esto. Tiene que tener laboratorio, ver cómo están los electrolitos en sangre, cómo está la molaridad, la densidad urinaria, la molaridad, todo ese tipo de parámetros para permitirle más o menos hacer un cálculo individual de ese paciente. Pero a grandes rasgos, vea cuánto están las pérdidas insensibles, vea cómo está su diuresis, vea cómo está su riñón. Pero no puede perder más del 3% de su peso. ¿Ya? Si está perdiendo más del 3% de su peso, se tiene que reparar. O sea, usted calcula, el 3% cuánto es, más o menos, digamos que el 3% sea 30 gramos, digamos. Ese niño debería calcular el peso de 970 gramos. Y ese debe ser su meta para manejar a ese paciente. Bueno, un fuerte aplauso para los